Hola, ¿qué tal? Familia Doxa y personas que nos acompañan a través de esta transmisión. Es un gusto poder estar un día más con cada uno de ustedes por medio de este video. Mi nombre es Eli Cázares, soy el pastor de la iglesia Doxa en Ciudad de México. Y hoy continuamos con la cuarta de las 5 solas que hemos estado viendo en este mes de octubre. Si tú has estado viendo los sermones, seguramente recordarás que comenzamos con la primera sola escritura, después sola fide, sola gratia. Ahora es el turno de ver la cuarta sola, la cual se titula Solus Christus o solamente Cristo. Y el siguiente domingo vamos a finalizar esta pequeña serie de las solas con Soli Deo Gloria. Así que te animo a que puedas mirar también la última sola, ya que es muy importante que podamos también aprender de por qué es que esta sola era una de los fundamentos y sigue siendo uno de los fundamentos de la iglesia cristiana. Las 5 solas, como lo hemos estado diciendo en los últimos domingos, enfatizan las diferencias teológicas entre los protestantes y la iglesia católica. Cuando se llevó a cabo la reforma protestante, se inició un proceso de cambio en contra de ciertos abusos e inconformidades que la iglesia católica hacía. Martín Lutero y otros hermanos en la fe estarían en contra de de estos abusos, de estas inconformidades, y es por eso que ellos hablaron de estas diferencias entre la iglesia católica y el cristianismo protestante. Si alguien, trato de dar esta ilustración, si alguien tiene idea un poco sobre construcción, si alguien ha visto cómo se comienza a hacer una casa o un edificio, seguramente sabes que se comienza con los cimientos, con lo que nosotros llamamos la base de lo que se va a construir arriba de eso. Después de esos cimientos hay también pilares que son los que van a sostener las ventanas, los blocks o los tabiques y todo lo que va a llevar la casa, las paredes, los pisos, etcétera, etcétera. Todo será sostenido por esa base y esos pilares. Bueno, esto es algo muy parecido cuando hablamos del tema de las 5 solas, porque estas solas son los pilares de nuestra fe. Son los cimientos que deben sostener nuestras convicciones, el por qué creemos en lo que creemos, por qué nos llamamos creyentes, por qué creemos que la fe es importante, que Cristo es nuestro Salvador, por qué creemos que la Escritura es la palabra de Dios. Estas 5 solas son los pilares que los reformadores consideraban esenciales para la vida cristiana. Son, por así decirlo, estandartes que enfatizan nuestra convicción como hijos de Dios. Son nuestro enfoque y en cierta manera una evaluación por la que nosotros los cristianos evangélicos debemos filtrar todo lo que creemos, todo lo que decimos y todo lo que hacemos. Cada una de estas solas habla de un tema en el que de una u otra manera nosotros diferimos con la iglesia católica. Y quiero adelantarme al decir que este video no tiene el propósito de criticar la iglesia católica, pero sí tiene el propósito de hablar lo que la Escritura nos enseña que es verdad. La sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus y Soli Deo Gloria son estos pilares que como creyentes tú y yo debemos creer y entender. Porque la Escritura o la sola Escritura dice que solamente la palabra de Dios es autoritativa e inspirada y por consiguiente es nuestra autoridad final, infalible. La sola fide nos enseña que tú y yo, si hemos creído en Cristo, somos justificados solamente por medio de la fe en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario y no por buenas obras que nosotros podamos hacer. La sola gratia nos enseña que somos salvos solamente por la gracia de Dios hacia nosotros y no por algo bueno que se encuentra en nosotros. Es decir, Dios no nos escoge, no nos salva por algo bueno que haya en cada uno de nosotros, sino porque su misericordia ha sido tan grande que Él decide salvarnos. Solus Christus. Nuestra salvación es obtenida solamente por la obra redentora de Jesús, por su vida perfecta, por su muerte sacrificial, pero también por la resurrección victoriosa en nuestro lugar. Todo esto constituye la base de la salvación. Y Soli Deo Gloria
Dado que las Escrituras, que nuestra justificación, que la gracia, que nuestra fe y que la obra de Cristo son iniciadas, son llevadas de principio a fin por el Padre. Esto nosotros debemos entender lo que tiene como objetivo el darle solamente la gloria a Dios Padre. Ahora, es interesante que no estoy diciendo con esto que los católicos no creen en la Biblia, o no creen en la fe, o en la gracia, o en Cristo, o en la gloria que se le tiene que dar a Dios. Aquí lo que quiero que puedas prestar atención, incluso si no eres creyente, y que tú mismo puedas escudriñarlo con la palabra de Dios, es que de lo que vamos a estar hablando aquí, de la palabra que tal vez nos tiene que estar resonando constantemente en estas olas, es de la palabra precisamente sola, o solamente. Porque nosotros creemos que solamente la palabra de Dios, que solamente la fe, que solamente la gracia, que solamente Cristo y que solamente para la gloria de Dios. No hay nada que pueda robar el lugar a ninguna de estas doctrinas. Y el día de hoy, la sola que voy a estar compartiendo con ustedes durante estos próximos minutos es la sola de solus Christus, o solamente Cristo. Y esta sola es muy interesante, mis hermanos, porque a diferencia de las otras que ya hemos visto, no tratan solamente con una doctrina, sino que tratan con una persona, con la persona de Cristo, con el Dios encarnado que vino a la tierra. Es más, si lo piensas un poco, y advierto que esta es solamente mi introducción, si lo piensas un poco, esta sola es la personificación de las otras solas. Velo de esta manera. Cuando hablamos de la sola escritura, estamos diciendo que Jesús es la palabra de Dios hecha carne, es el Logos encarnado. El verbo, dice Juan capítulo 1, hecho semejante a los hombres. Cuando hablamos de la sola gratia, estamos diciendo que Jesús es la gracia de Dios en su máxima expresión. Es el amor de Dios. Dios mismo hecho carne, teniendo gracia para venir y morir por pecadores que no merecían gracia. Cuando hablamos de sola fide, nosotros debemos entender que la Escritura nos dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. El que nos da esta habilidad de poder creer en Él mismo. De Él proviene el querer como el hacer por su buena voluntad, dice la palabra de Dios. Cuando hablamos de solus Christus, estamos diciendo que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Él es el enviado, el Salvador. Eso es algo que hemos estado viendo en la serie de Marcos constantemente. Él es nuestro Redentor, nuestro mediador, el único sustituto que nos da entrada directa al Padre. Eso es lo que le enseña Pablo a Timoteo en su primera carta en el capítulo 2. Jesús es el único mediador y el único intercesor entre Dios y los hombres. Y cuando hablamos de sólido gloria, nosotros podemos entender por Hebreos capítulo 1 que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de su sustancia, de lo que Dios Padre es. Así que esta sola simplemente es fascinante, y no que las otras no lo sean, pero de nuevo, esta sola no solo tiene que ver con una doctrina, sino con una persona, y eso es lo que la hace increíble, eso es lo que la hace hermosa. Cuando tú y yo abrimos nuestras Biblias, mis hermanos, familia Doxa, quiero que puedas recordar que la Biblia entera gira alrededor de Cristo. Gira alrededor de Él. Jesús es el clímax de la Biblia entera, porque nuestra fe está depositada en Él, porque la gracia de Dios se manifiesta en Él, porque el título de Cristo, de Mesías, del Salvador, le pertenecen solamente a Él. Y todo lo que Él hace en nuestra salvación siempre va a ser para la gloria del Padre. Eso es lo mismo que Cristo dijo estando en la tierra. Así que este es el tema del que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Déjame orar antes de comenzar, como lo advertí. Esta solamente era la introducción, pero déjame orar para poder comenzar con este tema. Padre, gracias en esta mañana, en este día, Señor, porque tú derramas de tu misericordia, de tu bondad, Señor, a nuestras vidas. No solamente al habernos dado a tu Hijo y morir por nosotros en nuestro lugar, Señor, por nuestros pecados, sino también la oportunidad y el privilegio que nos das cada día, todos los días, de despertar, de respirar, de ponernos de pie, de poder comer, de poder vivir,
Señor, esa es una bendición tan grande que tú nos das y que a veces ignoramos porque pensamos que esto es ya algo común y corriente, pero no es así. Cada día de nuestra vida es un milagro, Señor, porque tú permites que lo vivamos para tu gloria. Ruego que el día de hoy esta palabra, Señor, sea de consuelo, sea de reflexión, de exhortación para mis hermanos que están viendo esta transmisión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a hablar de esta sola. Y quiero también adelantarme a decir que al ser un sermón temático no voy a usar solamente un versículo, sino que voy a estar utilizando varios versículos para afirmar o reafirmar los puntos de los que voy a estar tratando. Y para los que son de casa seguramente saben que nosotros constantemente tratamos de dar una idea principal, un argumento le llamamos nosotros, y la idea principal o el argumento que quiero compartir contigo es el siguiente. Nuestra salvación, y es un poco largo, tengo que advertirlo, y lo voy a repetir 2 veces para los que quieran anotarlo. Nuestra salvación es obtenida solamente por la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Lo voy a repetir una vez más. Nuestra salvación es obtenida solamente por la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Su vida perfecta, su muerte sacrificial y la resurrección victoriosa en nuestro lugar constituyen la base de nuestra completa salvación. Esta será la idea principal en todo el sermón y la voy a estar repitiendo también a lo largo de estos minutos que me quedan. La celebración de la Reforma Protestante, por así decirlo, es la celebración del nacimiento de la Iglesia protestante, la iglesia cristiana evangélica, o el renacimiento, tal vez me atrevería a decir. Y lo que se celebra en este tiempo es esta separación con la iglesia católica romana. Las 5 solas son reacciones a las doctrinas católicas sobre la salvación, sobre la autoridad de Dios o de Cristo y de las Escrituras también, y sobre nuestra fe. Y si nosotros pensamos un poco, tal vez podríamos decir, bueno, varios de nosotros hemos estado en la iglesia católica y hemos escuchado que la iglesia católica también afirma la fe, la salvación, la gracia, la autoridad de las Escrituras. Y nosotros podemos decir, sí, es cierto, también afirman esta autoridad. El problema es que ellos lo afirman, lo voy a decir así, en papel. Pero en la práctica, la Iglesia Católica afirma que hay otros factores que contribuyen a la salvación del creyente. Por ejemplo, y quiero mencionarte algunos, la observación de los sacramentos que ayudan en la salvación. Otro ejemplo, la autoridad del Papa, que juega un papel en la salvación como un vicario de Cristo. La palabra vicario significa o tiene que ver con una persona que ayuda o que sustituye a alguien en sus funciones. Es decir, la Iglesia Católica de alguna manera, o algunos católicos piensan que el Papa sustituye o ayuda a Cristo en algunas funciones. Y esa es la razón por la que la gente va y se confiesa delante del Padre. ¿Por qué razón? Porque piensan que el Padre tiene la misma autoridad de Cristo como para perdonarle los pecados. Que el Papa tiene una autoridad sobre los creyentes, más allá de la que debería de tener un pastor. Y ¿saben qué? Esto no es bíblico. Así que mientras que la Iglesia Católica pueda afirmar que Cristo es el Salvador de sus vidas, en la práctica, lamentablemente ellos buscan otras formas de obtener la salvación. Y ahora esto se convierte en ya no solamente Cristo, sino Cristo más purgatorio, por ejemplo. Este tema tiene que ver con las indulgencias y déjame explicarte algo brevemente sobre esto, ya que es importante por el tema que estamos tratando. El purgatorio es un lugar en donde se supone, la Iglesia Católica afirma, que vas a reparar el daño que tus pecados causaron. Y si no pudiste repararlos aquí en la tierra, tienes como esta opción de poder repararlos en este lugar que es una parada, por así decirlo, antes de llegar al cielo. Un lugar en donde eres purificado. Y las indulgencias, tal vez has escuchado esta palabra, son la remisión
de una pena temporal del pecado ya perdonado, otorgado por la Iglesia Católica. En otras palabras, tú tienes que pagar para que puedas entrar al cielo, para que tus pecados sean perdonados. De nuevo, este no es un sermón y por favor me gustaría que pudiéramos o pudieras entenderlo. Si eres cristiano o si eres un católico, incluso mi intención no es que tú compartas este video con amigos, familiares católicos para que les digas, mira lo equivocado que estás y mira lo que el pastor está diciendo. Esa no es la intención. Así que si desde ahora lo estás pensando, te animo a que no lo hagas. Te animo a que lo hagas con una convicción de que tu familia pueda conocer de Cristo, no para discutir con ellos. Y esa no es mi intención en esta mañana. Mi intención es hablar de lo que la Escritura está diciendo y de la verdad de lo que en la Iglesia Católica y muchos otros lugares se puede malinterpretar. Porque la Biblia nos dice que no hay nadie más que pueda salvar sino solo Cristo. Es por sus méritos y nada más. No es Cristo más penitencias, no es Cristo más indulgencias, no es Cristo más santos, Cristo más vírgenes, es solamente Cristo. Esto es lo que nosotros creemos con esta sola. Jesús es quien completa nuestra salvación y es quien nos lleva directamente al Padre. No hay intermediarios, no hay un proceso de limpieza en nuestras almas. No hay nadie más que interceda por nosotros que no sea el que está a la diestra del Padre, Jesús, el Hijo de Dios. Y acompáñame por favor a Hechos capítulo 4. Será uno de los varios pasajes que voy a estar utilizando en esta mañana, Hechos capítulo 4. Vamos a darle lectura del versículo 5 al versículo 12. Te recuerdo que yo estoy, o que como iglesia estamos usando la NBLA, Nueva Biblia de las Américas. Puedes tener cualquier Biblia a tu mano, Reina Valera o NBI. Solamente tal vez si quieres en los siguientes domingos estar leyendo exactamente lo mismo que nosotros, es la versión que estamos utilizando, Nueva Biblia de las Américas. Antes de leer este pasaje, déjame contarte brevemente el contexto. Encontramos una historia muy conocida por varios. Jesús tenía poco tiempo de haber ascendido a la diestra del Padre. Los apóstoles habían recibido el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 y ahora ellos comienzan a predicar el Evangelio de Jesús en todo lugar. La gente creía en el Evangelio, se convertía y se bautizaba en el nombre de Jesús. Creían en sus palabras, se cuidaban los unos a los otros, se discipulaban entre ellos. En este versículo o en este capítulo de Hechos 4 encontramos el segundo sermón registrado de Pedro, en donde hubo miles de personas que creyeron en este evangelio que ellos anunciaban. Pero en Hechos capítulo 4 versículo 1 dice la palabra de Dios que los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y aún los saduceos los metieron a la cárcel porque no estaban de acuerdo con lo que estos hombres estaban predicando. Después de una noche de estar encarcelados, ellos comparecieron ante las máximas autoridades religiosas de aquel momento. Frente a Pedro y a Juan, dice Hechos, estaban los gobernantes, los ancianos, los maestros de la ley. Estaba el sumo sacerdote Anás y Caifás. De hecho, es interesante que estos hombres fueron partícipes de la muerte de Jesucristo. Caifás, por ejemplo, estuvo presente en el momento en el que Jesús estaba siendo enjuiciado y quien se rasgó las vestiduras al escuchar que Jesús era el Cristo. Y ahora, cuando Pedro y Juan están siendo interrogados de en nombre de quién ellos estaban haciendo los milagros y estaban predicando, Pedro contesta lo siguiente. Ve conmigo, por favor, a Hechos, capítulo 4, versículos del 5 al 12. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien ustedes
crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Versículo 11. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y este será el énfasis de lo que estaremos viendo en todo el sermón. Versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En este pasaje, familia, que encontramos de Hechos, específicamente en el versículo 12, se nos muestra algo de forma muy clara. Y es lo siguiente: no hay salvación en nadie más. En nadie más se va a encontrar la salvación, porque dice Pedro en Hechos 4, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos encontrar la salvación. Solamente en Jesucristo. Ahora, si tú tienes mucho tiempo como creyente, seguramente ya te has hecho esta pregunta. Si tú tienes poco tiempo como creyente, seguramente te harás esta pregunta o deberías hacerte esta pregunta. Pedro está diciendo a estos hombres: en ningún otro hay salvación, solamente en Jesús podemos ser salvos. Y creo que una pregunta que tú y yo podríamos hacernos es: ¿salvos de qué? Jesús va a salvarme, pero ¿a salvarme de qué? ¿Qué significa? Que solamente Jesús es el único que puede darme la salvación que yo necesito. En otras palabras, ¿a qué tipo de salvación nos referimos nosotros los cristianos cuando hablamos de que solo en Jesús hay salvación? Lo primero que me gustaría decir es que esto es algo que la humanidad necesita, la humanidad entera necesita más que cualquier otra cosa. El ser humano, de acuerdo a las Escrituras, sin Jesús, está en un peligro latente y constante de terminar en la ruina y en una condenación eterna. El ser humano, dada la situación en la que se encuentra, que le ha volteado la espalda a Dios y que por lo tanto ha roto su relación con Él, y como consecuencia de eso se ha hecho su enemigo. Esto es lo que enseña Colosenses capítulo 1 versículo 21. Se nos enseña que una vez que el ser humano se aleja de Dios a causa del pecado y le da la espalda a Dios, ahora el ser humano se convierte en enemigo de Dios. En enemigo de Dios. Así que desde el principio quiero que tú y yo puedas ver que cuando nos estamos refiriendo a la salvación obtenida a través de Cristo, tú y yo estamos diciendo que el peligro del que el ser humano se encontraba, o en el peligro en el que el ser humano se encontraba, era la misma ira de Dios. Porque tú y yo, familia, habíamos pecado una y otra vez en contra de un Dios santo, el cual Él nos creó en un principio para adorarle todos los días de nuestra vida. El Dios que nos creó con un propósito específico de dar toda la gloria al único Creador, al único Señor. Pero nosotros, buscando nuestra propia satisfacción, decidimos ir en contra de sus mandatos, de lo que Él nos dijo. Bueno, cuando hablamos de la salvación estamos diciendo que precisamente Jesús vino a librarnos de la ira del Padre. Muchos creyentes, incluídome a mí en algún tiempo de mi cristianismo, creen que Jesús vino a salvarnos del sufrimiento, de la infelicidad, de la enfermedad, del infierno, de la pobreza. Pero la respuesta correcta y sorpresiva para muchos de nosotros es que Cristo vino a salvarnos de Dios mismo. Jesús vino a salvarnos de la ira del Padre, porque de acuerdo a la Escritura nosotros nos convertimos en sus enemigos, pero no porque Dios decidiera que fuéramos sus enemigos, sino porque nosotros decidimos serlo. Así que no solo tú y yo estábamos separados de Dios, sino que éramos enemigos de Dios. Enemigos de un Dios todopoderoso, santo, justo y perfecto.
¿Te imaginas en qué posición nos pone a nosotros como seres humanos? Y por esa razón la Escritura dice que Jesús viene a librarnos de la ira de un Dios justo y santo. Y esto no significa, y no me gustaría que tal vez lo malinterpretaras, no significa que Dios es el malo de la historia. No significa eso. No significa que Dios envió a su Hijo porque Él desde un principio quiso castigarnos. No significa eso. No debes de ver a Dios como culpable, debes de verte a ti mismo como el culpable de esta historia. Alguien que teniendo a un creador bueno, justo, perfecto, decide rechazarlo y vivir de acuerdo a su propia voluntad. Y esa es la razón por la cual Jesús vino a salvarnos. Como creyentes, de nuevo, en algún momento tú y yo podríamos pensar que Jesús nos salva de problemas emocionales, nos salva de salud, de problemas con la familia, nos viene a salvarnos para hacernos prósperos, para traer felicidad, estabilidad, autoestima, pero no, nuestra mayor necesidad, si es que nosotros entendemos que somos salvados por Jesús, es que somos salvados de la ira de un Dios justo. Dios está enojado con los pecadores. Esto es lo que dice la Escritura. Y tal vez más de alguno podría pensar, a ver, ¿cómo que Dios está enojado con los pecadores? Si Dios es un Dios bueno y es un Dios de amor. Sí, y esto no es algo que choca, estos atributos no chocan entre sí. Dios es todo amor y toda bondad, sí, pero también es un Dios de ira, es un Dios justo. Es un Dios santo, es un Dios que por su santidad no puede dejar la maldad sin un castigo. Es un Dios tan perfecto que no puede estar a favor de la imperfección y del pecado. Es un Dios que nos ama tanto que aborrece a aquel que no ama. Y tal vez en algún momento de nuestra vida hemos escuchado esta famosa frase: Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Pero cuando tú y yo vamos a la Escritura y vemos pasajes como Salmos capítulo 5, que dice que el Señor aborrece a los que hacen iniquidad, que destruye a los que hablan falsedad. Como el Salmo 7, versículo 11, que dice que Dios es un Dios que se indigna cada día contra el impío, y es un Dios que afila su espada y que está tensando su arco. Como el Salmo 11, 5, que dice que el Señor aborrece al que ama violencia. Tú y yo podemos entender que esta frase no es tan correcta como pudiéramos pensar, porque Dios aborrece el pecado, pero también aborrece al pecador. Dios no tolera a ambos. Y por si eso te lo estabas preguntando, o tal vez te estabas tratando de esquivar las pedradas, estos éramos tú y yo sin Jesús. Y de aquí es de donde Jesús nos libra y nos saca de la ira del Padre. Tú y yo estábamos condenados sin Jesús. Pero aquí es en donde entran las excelentes noticias del Evangelio, que Dios es tan poderoso que nadie más puede salvarnos de Él, que solamente Dios mismo, el Hijo de Dios. Nadie puede satisfacer la ira de Dios mismo que Él. Y es por eso que Él envía a su Hijo, se hace carne y nos libra del castigo del Dios Santo. Y bastante breve. Quiero darte 4 razones. Pareciera que estoy empezando con mi sermón, pero no. Ya lo llevo un poco avanzado. Quiero darte 4 razones por las cuales Jesús solamente puede salvarnos. O por qué razón nosotros debemos de creer que la salvación es única y exclusivamente por Jesús. Primero, porque solamente Jesucristo estaba predestinado para salvarnos. Porque solamente Jesucristo estaba predestinado para salvarnos. Cuando tú y yo pensamos en la salvación, es inevitable como seres humanos y finitos que somos, que pensemos en un momento de la historia en donde esta salvación ocurrió, 2021 aproximadamente. Pensamos en el momento en el que Jesús vino a la tierra, nació de una virgen, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario para salvar a su pueblo, y está bien, sí, hubo un momento en la historia de la humanidad en donde todo esto ocurrió. Pero también, cuando tú y yo vamos a la Escritura y vemos que el plan de redención del Padre, valga la redundancia, fue planeado
por la Trinidad desde antes de la creación del mundo. Y esto es lo que podríamos conocer como el pacto de redención. Tú y yo debemos entender que la única forma de ser salvados de la ira de Dios y de nuestra condición pecaminosa no era otra forma más que la que Dios había establecido desde el principio de todas las cosas. No había otro método para que nosotros pudiéramos obtener nuestra salvación que no fuera por Jesús. Y quiero llevarte a dos pasajes de la Escritura para confirmar esta declaración que estoy diciendo. Pero antes de eso, creo que muchos cristianos en algún momento hemos llegado a pensar, o tal vez tú en este momento lo estás pensando y me gustaría que la palabra pueda hablarte a tu vida, que cuando vamos a Génesis capítulo 3 y vemos el tema de la caída del ser humano, no podemos evitar el pensar en que el plan de Dios de alguna manera se vio frustrado. En determinado momento de nuestro cristianismo pudiéramos llegar a pensar de esta manera. Es inevitable pensar que el plan de Dios falló a causa de Satanás y del pecado del ser humano. Y una vez que el Señor expulsa a Adán y a Eva del huerto del Edén, entonces comienza un nuevo plan para el mundo. Un nuevo plan para tener un pueblo que lo adore. Porque su primer plan se vio frustrado. Honestamente, y no tienes que levantar la mano porque no puedo verte, ¿alguna vez has pensado en la caída del hombre y en el plan de Dios de esta manera? O tal vez lo sigues pensando aún. Creo que la mayoría hemos pasado por este pensamiento, pero mira lo que dice la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Quiero leerte lo que dice la palabra de Dios. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o como plata. Aquí yo agregaría como indulgencias, como rezos, como cualquier otra cosa que pudiéramos creer que nos pueden dar la salvación. Con ofrendas especiales, con diezmos fieles. Versículo 19, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Versículo 20, porque Él, mira lo que dice el versículo 20, porque Él, hablando de Jesús, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Analízalo una vez más. Jesús estaba preparado antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que el mundo fuera creado en Génesis capítulo 1, antes de que el primer ser humano pisara la tierra, antes de que el primer ser humano pecara, antes de eso, Cristo ya estaba preparado. Este es uno de estos versículos que debería de volarnos la cabeza y decir, Señor, tú tenías todo preparado desde el principio de todas las cosas, pero que se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Pedro en estos versículos nos muestra que nuestra salvación no fue planeada después de la caída. Jesús estaba preparado. La versión de Reina Valera dice ya destinado antes de la fundación del mundo. La versión de NBI dice a quien Dios escogió antes de la creación del mundo. En otras palabras, iglesia, el plan de Dios para traer la salvación a la humanidad siempre fue Jesús. Él no fue el plan B, no fue el plan C. A Dios no se le salió de las manos la caída de Adán y Eva. Dios no cometió un error al ponerlos en el huerto del Edén junto al árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás no se salió con la suya al tentar al hombre y a la mujer y hacerlos caer. No, la soberanía de Dios estaba establecido que Jesús, quien ya había sido escogido, quien ya había sido destinado antes de la creación del mundo, viniera a este mundo y fuera el responsable de nuestra salvación. ¿De verdad no crees que esto es increíble? Pero no solamente eso. Ahora ve conmigo a Apocalipsis capítulo 13, por favor. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Este pasaje lo voy a leer en la versión de Reina Valera y dice lo siguiente. Ignora un poco la primera parte de este versículo porque tiene que ver con el tema de la bestia. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Pero aquí es en donde quiero que prestes atención. Del cordero que fue inmolado
desde el principio del mundo. Del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Otras versiones dicen del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Pero Jesús no fue sacrificado desde la creación del mundo. Jesús fue sacrificado miles de años después de que el mundo existiera. No, históricamente, eso es lo que podemos entender. Entonces, ¿por qué Apocalipsis 13 nos está diciendo del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo? Porque el plan de redención del Señor era que única y exclusivamente por el sacrificio del Cordero de Dios, el mundo pudiera ser salvo. En segundo lugar, tú y yo podemos ser salvos a través de Jesús porque solamente Jesús es poderoso para salvarnos. Porque solamente Jesús es poderoso para salvarnos. Hebreos capítulo 7, versículo 22 al 25. Quiero leerte lo que dice la palabra de Dios. Por eso, Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. En el Antiguo Testamento había sacerdotes y generaciones de sacerdotes porque ellos morían de forma natural y no podían continuar con su oficio. Pero Jesús, dice el autor de Hebreos, conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso, dice el autor de Hebreos, para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Nuestro peligro era tan grande, iglesia, que solamente Dios podía librarnos de este peligro. Esta es una de las razones por las que nosotros declaramos que solamente Jesús puede librarnos, porque solo Él tiene poder para hacerlo. Ni los ángeles, ni el Papa, ni el pastor, ni tus padres, ni cualquier hermano que parezca el más santo de toda la iglesia puede salvarte. Nadie más puede hacerlo. Ni tus padres, ni tú mismo, ni tu testimonio, ni lo bueno que puede ser, lo buena que puede ser. Ni los santos, ni los ángeles, sino solamente Cristo puede salvarnos. Hebreos capítulo 7 dice: Jesús trae un nuevo, un mejor pacto. Jesús, al ser inmutable y al ser eterno, hace que la salvación sea inmutable y eterna. Y esa es la razón por la cual nosotros decimos: la salvación no se pierde. Porque quien nos da la salvación no somos nosotros, no es la iglesia, no es nadie, es Cristo. Y si Cristo es eterno, nuestra salvación es igual de eterna, nunca cambia, nunca caduca, nunca termina. Jesús, mis hermanos, es poderoso para salvarnos. Hebreos capítulo 1, lo he dicho ya en varias ocasiones y quiero que tu mente pueda recordarlo una vez más. Hebreos capítulo 1 nos enseña que Jesús sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Todas las cosas con su palabra poderosa. ¿Tú crees que tu vida, tú crees que tus problemas, tu situación con tu esposo, con tu esposa, tu situación mental, la enfermedad que tanto te agobia, ese cáncer, ese problema, ¿tú crees que el Señor no está en control de eso? La Biblia dice que sí lo está. La Biblia dice que el Señor está en control de eso. Pero mira, antes de todo esto, lo más importante y por lo cual el Señor también está en control es de tu salvación, es de tu eternidad, ya sea en Cristo y si tú decides alejada de Él, pero el Señor está en control de todo esto. Cuarta razón por la cual creo que Jesús, y creo que la Biblia me enseña que Jesús puede salvarnos, es porque solamente Jesús es nuestro mediador. Porque solamente Jesús es nuestro mediador. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Testimonio dado a su debido tiempo. Jesús comparte la naturaleza humana para poder vencer la muerte.
Jesús, de acuerdo a la Escritura, es nuestro único mediador, nuestro único reconciliador, porque Él reúne las características para representar a los hombres como un hombre, pero al mismo tiempo Él puede salvarnos de la ira de Dios, porque Él es el Hijo de Dios. Es 100% hombre, 100% Dios. Y por esa razón solamente Él puede entendernos en todo lo que nosotros sufrimos, pero al mismo tiempo entender a Dios en cuanto a su santidad, en cuanto a su justicia y en cuanto a su ira. Hebreos nos enseña en varias ocasiones que Jesús, como nuestro sumo sacerdote, nos entiende y se compadece de nosotros, porque Él fue también tentado. Porque Jesús fue 100% hombre. Es más, si tú y yo llegáramos a pensar que Jesús no fue 100% hombre ni 100% Dios, entonces nosotros no estaríamos entendiendo quién en realidad fue Jesús. Porque de esta manera entonces Jesús no puede ser el sacrificio perfecto y el sacerdote perfecto que entrega este sacrificio a Dios el Padre. Piensa en esto y quiero que lo puedas recordar. Jesús es el único que vivió sin pecado, pero por nuestra culpa fue acusado como un pecador. Murió como un pecador junto a otros pecadores para rescatar a todos los pecadores que ponen su esperanza en Él. Jesús es el único que vivió sin pecado, pero por nuestra culpa fue acusado como un pecador. Murió como un pecador junto a otros pecadores para rescatarnos a todos los pecadores que pongamos nuestra esperanza en Él. Es por eso que desde el principio te vengo diciendo que nuestra salvación es obtenida solamente por la obra redentora de Jesús en la cruz, en su vida perfecta, en su muerte y en su resurrección victoriosa en nuestro lugar. Todo esto constituyen la base de nuestra completa salvación. Y cuarto y último punto por el cual creo que tú y yo debemos de poner nuestra confianza en Jesús como nuestro único Salvador. Este cuarto punto lo he titulado porque solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 16 nos enseña esto. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, les contestó Jesús. Nadie, presta atención, iglesia, a lo que Jesús está diciendo y la forma tan tajante que Jesús es. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesús es el único que se ha atrevido a decir esto. Nadie más lo ha dicho y ha hecho algo que apunte a que lo que está diciendo es verdad. Todos, de alguna manera, incluso grandes pensadores, grandes personas que mucha gente siguió y que se llamaban dioses, ninguno de ellos tuvo la razón. Y mucha gente siempre apunta hacia la verdad, apunta hacia cierto camino, sigue ciertos métodos, sigue a ciertas personas, pero el único que afirmó no solo tener la verdad y no solo conocer el camino, sino ser la verdad y ser el camino, fue Jesús. Hay mucha diferencia, familia, entre conocer la verdad y ser la verdad. Hay mucha diferencia entre conocer el camino y decir yo soy el camino. Y el único que ha hecho esta declaración y confirmar con su vida, con su muerte y con una resurrección y además con su ascensión ha sido Jesucristo. Ha sido Jesucristo. Familia, somos salvos por Jesús y nada más. Un pasaje que tanto conocemos y que nos muestra esta salvación y este amor incluso de parte del Hijo es Juan capítulo 3 versículos 16 y 17 también. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Versículo 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Te das cuenta, iglesia, personas que nos están mirando? Jesús
Es el único que ha afirmado: yo soy el camino, yo soy la verdad. Si alguien quiere tener vida, no vas a poder buscarla en nadie más. No vas a poder buscarla en la diversión, no vas a poder buscarla en el alcoholismo, en la drogadicción, en el entretenimiento, en otros dioses, en otros santos, en nadie. Solamente en mí, porque yo soy la vida. Y esto es algo que nos debe hacer reflexionar a cada uno de nosotros, porque con Jesús no podemos estar a medias. O creemos o no creemos en Él. No podemos decir que Jesús es solo un buen maestro o un buen ejemplo a seguir o una buena persona. Como lo propondría C.S. Lewis en su trilema acerca de la deidad de Jesús. Él dice una frase bastante interesante que quiero compartirla contigo. Lunático, mentiroso o Señor. Lunático, mentiroso o Señor. Lunático quiere decir que Jesús no era Dios, pero creía que lo era. Mentiroso, Jesús no era Dios y lo sabía, y aún así quiso mentirnos. O Señor, Jesús es Dios y no podemos negar lo contrario. De una u otra manera, toda la humanidad se encuentra en esta categoría. Algunos pueden pensar que era un loco, simplemente, que creyó ser Dios, pero estaba equivocado como muchas otras personas. Algunos otros podrían pensar que era un mentiroso, que simplemente trató de engañar a la gente. Pero algunos otros hemos puesto nuestra esperanza en decir: Él es Jesús, es el Hijo de Dios. Y quiero ir cerrando, familia, esta sola, haciéndote esta pregunta: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es el Cristo para ti? Cristiano y no cristiano, que puedas reflexionar en esto. Si tú dices que lo aceptas, que lo reconoces, entonces implícitamente también estamos diciendo que nosotros debemos de confiar en Él y no en nosotros y en nuestro conocimiento. Eso significa como aquel canto hermoso que dice que nosotros debemos de fijar nuestros ojos en Cristo y no fijar nuestros ojos en nosotros mismos. Si tú y yo decimos que solamente creemos en Jesús, entonces estamos afirmando que nuestra vida le pertenece a Él. Que nada ni nadie nos puede salvar, que nada ni nadie nos puede ayudar, que solamente es Jesús el único, el principio, el fin, el alfa y la omega. Por esa razón le cantamos, por esa razón lo adoramos, por esa razón leemos la palabra, porque no tenemos otro mensaje que escuchar y que compartir que no es el Evangelio. Y el Evangelio son las buenas noticias de lo que Dios Padre hizo a través de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo en todo el mundo para proveer salvación a nosotros, los pecadores. Esto es lo que nosotros creemos o deberíamos de estar creyendo, iglesia, como cristianos. Cuando nosotros decimos solamente o solus Christus, estamos diciendo: yo pongo mi esperanza por completa en Jesús. Nada ni nadie me podrá ayudar, ni siquiera mis propios esfuerzos son capaces, ni lo que yo dé a la iglesia, ni lo que yo pueda ofrecer, mis méritos, mi sacrificio, no sirven para obtener mi salvación. Eso es un resultado de que yo he obtenido mi salvación. Y si tú nos acompañas por primera vez y no te consideras cristiano y tal vez perteneces a la religión católica, quiero hacerte esta invitación en amor. Quiero hacerte esta invitación en amor y con súplica. Necesitas creer en Jesús. Necesitas arrepentirte y reconocer que Él es el único que te puede salvar. Ni el Papa, ni un pastor, ni las penitencias, ni las indulgencias, ni nada te puede acercar al Padre, sino solo Jesús. Ni los santos ni las vírgenes pueden hacer eso. Reconoce que eres un pecador que necesita salvación de Dios hoy mismo. No esperes arreglar tu vida, no esperes a ser bueno, no esperes a ser un santo. Jesús quiere salvarte en medio de tu pecado. Jesús es tan amoroso y tan increíble que Él se mete al fango a rescatar este cuerpo podrido que eres tú y darte vida eterna. Y darte la vida perfecta que Él vivió en la tierra.
para que ya no mueras tú y que la ira de Dios ya no recaiga sobre ti, porque ya recayó sobre Él. Porque solamente Jesucristo estaba predestinado para salvarnos. Porque solamente Jesús es poderoso para salvarnos. Porque solamente Jesús es nuestro mediador. Y porque solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso solamente nuestra salvación descansa en Jesús. Déjame orar para terminar este tiempo. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque descansamos sabiendo que en ningún otro hay salvación, sino solamente en tu Hijo y en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias porque nosotros no merecíamos esta salvación tan grande, tan hermosa, tan increíble, pero por los méritos de tu Hijo es que nosotros la hemos podido recibir. Señor, ayúdanos a entender lo que esto significa para nuestra vida. Por favor, Señor, ayúdanos a entender lo que esto significa día con día para nuestro testimonio, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, en lo que creemos, en lo que decimos, en lo que pensamos. Señor, te rogamos, Padre, que nos ayudes. Nosotros no podemos solos y por eso descansamos en tu Hijo. Señor, nosotros no podemos solos y por eso es que creemos que tu Hijo envió al Espíritu Santo para ser nuestro consolador y para ser quien nos guíe siempre a adorarte a ti. Señor, te pedimos, por favor, que nos ayudes. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Familia, fue un gusto compartir un sermón más, compartir la palabra de Dios con ustedes. Quiero recordarles, si tú perteneces a Doxa, quiero hacerles la invitación a que puedan congregarse ahora que el semáforo ya está en verde, y para aquellos que obviamente conocen las instalaciones del lugar, saben que hay muchos beneficios que tenemos como iglesia. Quiero invitarles a que hagan lo posible por congregarse. De corazón se los puedo decir, se pierden mucho al no ser parte de una iglesia presencial. Y aún si hay personas que nos miran por medio de este video de otros países, también es mi invitación: busca una iglesia, busca un lugar. Si provienes de una ciudad o de aquí del Estado de México, busca una iglesia en la que puedas congregarte y poder reunirte con otros hermanos en la fe. Necesitamos hacerlo. La iglesia es parte fundamental de nuestra vida. Que el Señor les bendiga y nos vemos la siguiente semana.